Amigos, bienvenidos a la lección número 23, ¿cómo calcular el volumen del cilindro? Al término de esta lección podremos responder preguntas como la siguiente. ¿En cuál de las dos velas se usó más material para hacerla? Comencemos. El volumen del cilindro. Para calcular este volumen vamos a recurrir a los prismas. Recordemos que para calcular el volumen de un prisma, por ejemplo, de base triangular, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Primero calculamos el área de la base. En este caso la base es un triángulo, así que le tenemos que sacar el área a un triángulo. Pero luego tenemos que multiplicar este valor por la altura del prisma. Y esta es la distancia que hay entre las bases. Pues bien, ¿qué le ocurrirá a la base de un prisma cuando le comenzamos a aumentar la cantidad de lados? Es decir, en vez de considerar un triángulo, podríamos considerar una figura de 4 lados, de 5, de 6, de 10, de 100. ¿Cómo se verá ese prisma? Observa, acá podemos apreciar cómo a medida que aumentamos la cantidad de lados de la base de un prisma, este se comienza a parecer cada vez más a un cilindro. Entonces, si pudiésemos aumentar la cantidad de lados del polígono de la base infinitas veces, entonces nuestro prisma se va a parecer cada vez más a un cilindro. Es por esto que para calcular el volumen de un cilindro vamos a seguir el mismo esquema que en un prisma. Es decir, el volumen de un cilindro va a ser lo mismo que calcularle el volumen a un prisma. Es decir, vamos a calcular el área de la base, es decir, del círculo de una base, y luego vamos a multiplicar este resultado por la altura. Sin embargo, acá lo que ocurre es lo siguiente, en la base tenemos un círculo, y si el radio de la base es r, entonces el área de la base es lo mismo que pi r cuadrado, y luego esto lo multiplicamos por h. Y esta es la fórmula del volumen de un cilindro, pi por r cuadrado por h. Veamos un ejemplo cómo aplicar esta fórmula. Acá tenemos un cilindro de altura 10 unidades y el radio de una de las bases mide 5 unidades. Entonces, para calcular su volumen vamos a usar la fórmula que encontramos antes. Es decir, que el volumen de este cilindro va a ser igual a pi por r cuadrado por la altura. Aquí en la imagen vemos que el radio mide 5 unidades y la altura mide 10 unidades. Entonces, reemplazando tenemos que el volumen va a ser igual a pi por 5 al cuadrado por 10. Es decir, pi va a multiplicar a 5 al cuadrado, que es 25, y luego a 10. 25 por 10 es 250 y mantenemos pi. Así que el volumen de este cilindro es 250 pi unidades cúbicas. Esta es la unidad de medida de un volumen, en unidades cúbicas. Bien, luego de haber revisado estos conceptos, volvamos a la pregunta inicial. ¿En cuál de las dos velas se usó más material para hacerla? Entonces, para responder esta pregunta, vamos a calcular el volumen de cada una de estas velas, dado que esto nos dirá el espacio que ocupa. En este primer cilindro podemos ver que la altura mide 4 centímetros y el diámetro mide 6 centímetros, por lo tanto, su radio mide 3 centímetros. Y en este segundo cilindro podemos ver que su altura mide 9 centímetros y su diámetro mide 4 centímetros. Por lo tanto, su radio mide la mitad. Y ahora usamos la fórmula del volumen de un cilindro, es decir, pi por r cuadrado por altura. En la primera vela tenemos que su volumen va a ser igual a pi por r cuadrado, que en este caso sería 3 al cuadrado, dado que eso vale su radio, por la altura que es 4. Resolviendo tenemos pi por 3 al cuadrado, que es 9, por 4. 9 por 4 es 36, mantenemos pi y la unidad de medida es centímetros cúbicos. El volumen de la segunda vela va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, y en este caso el radio mide 2, así que 2 al cuadrado por la altura que mide 9. Resolviendo acá tenemos pi por 2 al cuadrado, que es 4, y por 9 nos queda igual a 4 por 9 es 36, mantenemos pi centímetros cúbicos. Y así podemos ver que el volumen de ambas velas es el mismo, es decir, ambas ocupan el mismo espacio, por lo tanto se usó la misma cantidad de material para hacer cada una de estas velas. Bien, amigos y amigas, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.